Aló, aló. Bueno, muchachos, buenos días. Hoy entraremos a la, a la sesión número 9, que tiene que ver con los impuestos los impuestos a las exportaciones. Como es sabido, las exportaciones son todas aquellas actividades que tienen los gobiernos, los espacios, los países para exportar productos hacia otros países. En eso cuenta, digamos, todo aquello que tiene que ver con bienes, servicios, que van de un lugar a otro, ¿verdad? Esa es la naturaleza del comercio internacional. Cuando se habla de, de transporte de, mercaderías, perdón, de bienes que van de un país a otro. Para eso, evidentemente, como ya se ha dicho, los gobiernos tienen determinadas políticas comerciales para poder regular esa entrada o salida de los distintos productos, de los distintos bienes que están ahí o que van a entrar o van a salir. De hecho, cuando se habla de este tipo de temas, no se está hablando de nada más de exportaciones, sino también se puede hablar de importaciones porque los impuestos son para ambas cosas, tanto para las exportaciones como para las importaciones, perdón. Entonces, a eso es que se aplica aquel tipo de política comercial que toman los gobiernos para regular esas actividades comerciales. Entendiéndose como una política comercial, el conjunto de iniciativas o medidas del país sobre el comercio internacional. Es decir, dicho de otra manera y repitiendo lo que dije hace un momentito sobre lo que son la importación y las exportaciones de productos que vienen y entran. O salen, pues, porque si sale un producto que va hacia otro país, pues tiene que ser grabado o tiene que ser aplicada una determinada política comercial que tenga el gobierno de hacerlas, pues. Más o menos eso son lo que son las políticas comerciales. Ya hemos hablado mucho o bastante de este tipo de políticas en las sesiones anteriores, ¿verdad? Ellas pueden ser tomadas en función de la defensa de la producción nacional, pueden ser tomadas en un sistema de buena actitud del gobierno para poder elevar el crecimiento económico del país, ¿verdad? Evidentemente que hay políticas comerciales que deben de ser defensivas del consumidor, del productor, etc. Y estos son lo que se refiere a los impuestos a las exportaciones, por decirlo así, pues porque hay que entender cuáles son esos impuestos a las exportaciones. Aquí es donde ya se habla de un arancel determinado a ese tipo a los productos pues, que vienen a entrar a un país, son los impuestos a las exportaciones. Los impuestos a las exportaciones son todos los gravámenes sobre los bienes que se transportan fuera del país o servicios que prestan, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por... el impuesto se da en aduana según el bien que entre. Si son carros que van a entrar, automóviles, es un tipo de impuesto. Por ejemplo, si es probable que se pueda aplicar los impuestos a las exportaciones, son los derechos de exportación.
aranceles de exportación o retenciones. Son otra clase de impuestos, ¿verdad? Que son percibidos por las aduanas, que es ahí donde se aplica. De hecho, para ser un poquito más claro, el impuesto es una medida gubernamental. Está sujeta a una determinada orientación del gobierno y se expresa ya en un beneficio, sobre todo decirlo así, pues en esa palabra, porque si entra, decía, repito, vehículos, se tiene que grabar un arancel a esa cantidad de vehículos. Si entran computadoras también. Entonces, dependiendo, porque yo les explicaba la vez pasada que hay tres tipos de aranceles, el mixto, el específico y el ad valorem. Entonces, esos tres tipos de aranceles se va a aplicar en función de qué tipo de bien, de producto es el que va a entrar o el que pretende entrar a la economía nacional. Entonces, normalmente la fórmula habitual, ¿verdad?, de percepción se realiza mediante declaraciones juradas de las empresas exportadoras. Es decir, los impuestos son muy importantes, pero los exportadores, que son las empresas que van a hacer el envío de X o Y mercancía a otro país, pues ellas van a hacer una declaración donde ellos se responsabilizan de pagar todo lo que... Entonces, los países que más recaudan por vía de los impuestos a las exportaciones, creo que son China, Indonesia, Estados Unidos, creo yo, ¿verdad?, si no me equivoco, Rusia, ¿verdad? Entre los países desarrollados que más recaudación hacen de los impuestos en sus economías, tenemos a Noruega y Suecia, que son los que promueven una poderosa industria económica, sobre todo en los alimentos, ¿verdad? Leche, ¿verdad? Papel. También Argentina ha tenido tradicionalmente un considerable componente de retención en las exportaciones. Entonces, también tenemos lo que se conoce como que son los aranceles aduaneros. Los aranceles aduaneros son tasas sobre las importaciones, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de lo mismo, son impuestos, ¿verdad? Por las autoridades aduaneras, perdón, sobre las mercancías que entran a un país. Los impuestos aduaneros se aplican por distintas razones para proteger el mercado, ya lo hemos dicho, ya lo hemos repetido eso. Una de las razones que también no lo hemos dicho, y lo vamos a decir ahorita, es una razón de competitividad, ¿verdad? Asegurar la competitividad, sobre todo se suben los precios de los productos, para penalizar a ciertos países aplicando aranceles más altos. A veces hay aranceles que se aplican en aduana por una determinada política comercial del gobierno como forma de represalia. ¿Estamos claros? Como forma de represalia en cuanto a una determinada política, decirlo así, discriminatoria. ¿Ah? Normalmente los países, cuando tienen graves problemas o tienen conflictos en asuntos de comercio o políticos, entonces buscan cómo aplicar un castigo, por decirlo así, a un país, elevando, hay aranceles que son casi hasta el 40%, son demasiado exagerados. Yo recuerdo que aquí en Nicaragua, en los años 90, cuando estaba de turno el gobierno del señor Alemán, aplicó un arancel a los productos de Costa Rica casi del 35%. ¿Verdad? Creo que había un problema, no recuerdo el problema ahí que había en respecto a Costa Rica. Entonces,
pero aplicó un arancel. También con Honduras se han tenido ciertos problemas con respecto a al queso, ¿verdad? Se aplican aranceles que son totalmente elevados, pues, para una determinada economía. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Aquí hay que diferenciar dos puntos muy importantes, lo que es un arancel aduanero y un arancel de importación, ¿verdad? El arancel aduanero es aquel arancel que por decirlo así, es decidido ponerse en aduana, ¿verdad? Entonces, el arancel de importación es aquel arancel que paga el gobierno a los productos que van a salir fuera de su país, pues, o la empresa, pues. ¿Estamos claros? El arancel aduanero se paga inmediatamente después de que las mercancías entran a un país de destino. ¿Estamos claros? Una vez que éstas se encuentran bajo el control de la autoridad aduanera. La paga el importador, ¿verdad? Que también es responsable de entregar los documentos. Hay una cantidad de documentos legales, burocráticos que tienen que llenar todas las empresas, todos los países o países o empresas pues que van a determinar, digamos, aquí tengo unos datos muy interesantes. Por ejemplo, existen distintos tipos de aranceles de importación, ¿verdad? Existen distintas formas de aplicar los aranceles. La más común es la llamada ad valorem, que es el arancel que es impuesto con respecto al valor de la mercancía. Me explico, respecto a la calidad de la mercancía. Es decir, existen otras fórmulas como los derechos específicos, mixtos y combinados. También existe el derecho arancel ad valorem, dice, es el tipo de arancel más común. Se paga, perdón, aquí, discúlpeme, aquí me corrijo. El arancel ad valorem se paga un porcentaje del valor de los productos importados. Es decir, el ad valorem, supongamos que se le aplica un 4.5% del valor total de de las computadoras que vienen ahí, ¿no? Si vienen en una caja o camiones, qué sé yo, 500 computadoras, entonces le van a multiplicar a las 500 computadoras el 4.5% del valor total de las computadoras que van a ser importadas o exportadas. ¿Estamos claros? El valor total, por eso se conoce como arancel ad valorem, ¿verdad? Entonces ahí está la parte importante de lo que es ahí. Entonces puedes hacer la suma, ¿verdad? Vamos a ver si me sale aquí. Suponete que X país va a vender 500 computadoras por el 4.5%, dividimos esto entre 100. Nos da 22.5. Entonces va a pagar el 22.5, correcto, 22.5 de más. Ese es el valor, ad valorem. El arancel del bien. Entonces, es decir, 22.5 pagaría por cada unidad, no por el valor. El arancel se hace sobre el valor total, pero después el producto va a pagar específicamente el 22.5. Perdón, el 22.5 del valor total, disculpe, porque viene el arancel específico, que ese es ya individual, que se paga. Entonces, ejemplo de arancel específico, Australia, por ejemplo, aplica un arancel de 1.22 dólares sobre kilogramos para ciertos tipos de queso. Ahí sí, es por individual. El ad valorem es solo el valor total de las 500 computadoras. El específico es el dólar
por cada kilogramo de queso que va a importar, qué sé yo, Nicaragua, Australia, Holanda, Suecia, cualquiera de ellos. Entonces, 1.22 dólares por cada queso que vas a importar. Pero en este caso estamos hablando de buen queso, pues, ¿verdad? No estamos hablando de un queso de consumo de poca calidad, pues, de poca calidad, que es el que mayormente se produce en Nicaragua y se distribuye en los mercados populares de Nicaragua. Pero estamos hablando de un queso que lo vas a encontrar en los supermercados, etcétera, pues que por eso es que son caros esos quesos, ¿verdad? Porque vienen de otro país, se pagan un arancel, el IVA, entonces cuando ya llega a tu bolsillo, vas a pagar por ese kilogramo de queso que viene de Australia, vas a pagar ya casi más de lo que cuesta, pues prácticamente, porque ya viene aplicado un IVA, que es el impuesto de valor agregado de la mercancía. Entonces después vienen los aranceles mixtos. En estos casos se suma un arancel al valor y un mixto. Es decir, aquí se aplican los dos aranceles momentáneamente. Entonces, el arancel mixto y el arancel, el arancel específico y el arancel al valor. Por ejemplo, a Pakistán aplica un arancel mixto en algunos productos derivados del petróleo, por ejemplo, del 25% más el 0.88 rupias, que es la moneda. Entonces, ahí se aplica lo que es el arancel mixto. Está el 25%, que es el ad valorem, y después aparece el 0.88. Entonces esos dos se suman y el resultado eso es lo que se paga. ¿Estamos claros? Pero también aparece un arancel compuesto. El arancel compuesto se establece un arancel principal que puede ser ad valorem, específico o mixto, pero se limita a pagar con una cantidad mínima o una máxima. Es decir, un intervalo, puede ser una combinación, es decir, un intervalo entre el mínimo y el máximo. Entonces, casi es parecido el arancel compuesto al arancel mixto. La única diferencia es que aplicas un arancel específico, un ad valorem y un mixto. Entonces, es una combinación de los tres aranceles con la diferencia que en el arancel mixto solo aplicas el ad valorem y el específico. Esa es la diferencia que vas a hacer cuando vayas a entender cómo se va a aplicar el arancel compuesto. Entonces, por ejemplo, 0.5 dólares por unidad, pero como un mínimo de 1.000 dólares por unidad y un máximo de 3.500 dólares por unidad. Entonces, en ese caso vas a determinar que hay un arancel mixto, un arancel específico y un arancel ad valorem. Y es por eso que se llama el arancel compuesto. Entonces, en esa circunstancia vas a entender de que hay una especie de combinación de tantos aranceles para poder determinar las ganancias que le pueden quedar al país y al exportador, pues, porque en todo caso el exportador es el que mantiene el movimiento, el dinamismo de la economía, pues. Entonces ahí es donde vamos a ver esa situación, si el arancel, pues, qué tan importante es. Entonces, estos son aranceles necesarios, como dicen, con camisa de fuerza que los tenés que pagar, pues, porque es parte del movimiento del comercio. Entonces, ya cuando salen otras medidas que van a ser impositivas al movimiento del comercio, ya pueden ser políticas arancelarias o políticas proteccionistas. Estas no son políticas proteccionistas, para que hagamos la diferencia, muchachas o muchachos. Aquí no vayan a confundir un arancel con una política proteccionista. Aquí no son políticas proteccionistas. Estas son básicamente medidas necesarias administrativas y burocráticas para que pueda entrar la mercancía al país.
Una política proteccionista, ya ustedes más o menos saben y dominan qué cosa es un arancel que va a funcionar como una política proteccionista, pues. Prácticamente es de represalia, por decirlo así, etcétera. Cuando hay antidumping, se aplica un arancel del 35, 40. Cuando un arancel antidumping, ahí sí anda un arancel antidumping de 35, 40%. ¿Estamos claros? Es más, el arancel antidumping es una necesidad, pero no es un arancel aduanero. ¿Estamos claros? Es una política impositiva. ¿Verdad? Aquí en esta, deberían de leer bastante, muchachos, esta lectura. Creo que es la primera lectura que yo les mandé de esta sesión que se conoce como impuestos a las exportaciones. ¿Verdad? Esta lectura está bastante entendible, léanla y cualquier consulta ustedes me la hacen saber, pues, qué es lo que es ahí. Después están otra serie, esta sesión es bastante corta, están lo que son los subsidios a las exportaciones, eso ya ustedes lo manejan, que son cantidades de productos, de políticas, ¿verdad? De políticas comerciales que tienen un trato, por decirlo así, voy a usar el término tal vez no económico, un trato humanitario, por decirlo, o social a la empresa que produce y le dan el Estado, el gobierno, le da un apoyo, una oxigenación económica a esa empresa para que pueda producir y no se encuentre con grandes baches, por decirlo así, en la producción cuando ingresan y penetran los mercados, o mejor dicho, los movimientos dumping a una economía. Entonces ahí está la defensa. Entonces la empresa comienza a tener una actividad, subsidios son aquellas empresas que son apoyadas por los gobiernos para poder ejercer su producción, su productividad. Están las restricciones cuantitativas, que son las que yo les dije hace poquito, pues que son las políticas impositivas en términos de proteccionismo para evitar estas restricciones cuantitativas. Pueden ser barreras, son barreras arancelarias que pueden ser impuestas, ¿verdad? Y otras barreras pues que se pueden encontrar a nivel de la producción nacional, pues, o de las políticas que se vayan a imponer, pues. Entonces, muchachas y muchachos, aquí yo quiero terminar la sesión 9, ¿verdad? Les comunico que ya solicité el viernes a la profesora, a ver si nos podemos ver el viernes, para que tratemos ya van a examen, tal vez la próxima semana, ya esta es la última sesión para examen, ¿verdad? La sesión 10, que es el examen que viene. Sería bueno de que si tienen el tiempito, pues miremonos el viernes. Ya solicité ahí una aula de clase, un espacio ahí para que nos veamos el viernes, si pueden llegar a las 8. Yo dije a las 8, pero tal vez entre las 8:30 y las 9, pero manejemos de las 8 en adelante hasta las 9, pues, ¿no? Ahí nos vamos a ver de las 8. Vamos, cualquier atrasito, pues ustedes me esperan y yo llego. Si ya después de las 9 ya no llego, pues, pero no, yo soy muy serio en mis cosas, todo esto yo lo he estado programando, buscando un espacio para que nos miráramos. Ayer me llamó Itza y le contesté pues de que el viernes nos mirábamos. Y cuando yo doy mi palabra, pues es una palabra de oro. Pues si no tienen alguna preguntita, nos vemos el viernes. A ver, Noema, ¿no tienes preguntas? Estoy oídos. No, profesor, pero de las 8 hasta qué hora sería. Si yo llego a las 8, de 8 a 9. Pero si llego lo más tarde, tal vez sería a las 8:30 que llegaría. De 8:30 a 9:30.
Profe, disculpe, ¿en qué sección será? Me dijo ella que es 26, 27 y 28, que llegara donde ella y ella me iba a llevar, nos iba a llevar ahí, dice. Veámosla a ella ahí a las 8:30, pues no sé. Dele, pues. A las 8:30, tal vez me mandan al WhatsApp algunas dudas. Ya Isa me mandó donde tiene algunas duditas, ¿verdad? Los que tengan alguna pregunta respecto a esta sesión, si tienen alguna dudita, mándenme por ahí para ir más preparado y dejarlos más claro de lo que es, pues porque así así cortaríamos el tiempo y así ustedes entrarían más claros al examen. Pues si al WhatsApp grupo me dicen, profesor, tal vez me explique un poquito más sobre los impuestos, los 3 impuestos que explicó, tal vez me lo explique un poquito más, ahí con mucho gusto lo hago, ¿verdad? Profesor, quiero saber sobre, como me dice Isaías, sobre la fórmula de la oferta y la demanda, también se la vamos a explicar a Isa mañana, el viernes. A todas esas cositas así, pues sí, para que seamos más puntuales, ¿verdad? Y alguna consultita, pues, o alguna aportación que ustedes hagan, pues también podemos evaluarla ahí platicando. ¿Estamos claros, muchachas? Sí, profe. Entonces, bueno, muchachos y muchachas, bueno, ahorita solo hay muchachas, Sonia, Scarlett, Noema, Itza y Veraí. Y en el caso yo, pues. Entonces, buenos días, muchachos, pasen buenos días. Si Dios nos presta vida, pues yo llego el viernes y cualquier cosita para yo no dejarlas esperando, yo les confirmo el jueves en la noche, les estoy confirmando al WhatsApp grupal que nos vemos a las 8:30, si Dios quiere. ¿Oyeron? Está bien, profe. Ok, pasen buen día, cuídense. Buen día, Buen profesor. día. Buen día. Buen día.